Manuela, Alejandra, Sofía, Jimena, Isabela, Andrea, John Haiter, Laura, Carolina. Estoy un poquito despelucada, por eso desconecté la cámara. Tranquila. Bueno, les estaba contando que hay unos tipos de procedimientos en los que se graban unos videos, pero no de la parte externa del paciente, sino de la parte interna. Generalmente las videoendoscopias. Esas videoendoscopias necesitan obtener en ese consentimiento la autorización del paciente para hacer esa filmación de ese procedimiento, ¿cierto? A través de un video, un registro gráfico. Hay unos procedimientos también de cardiología que también son filmados a través de una pantalla del interior de las arterias, del corazón, de todos los procedimientos que le hacen a ese paciente, y es necesario que ese paciente firme ese consentimiento y se le informe que se va a realizar ese tipo de registro gráfico o video en ese procedimiento. Posibilidad de revocar el consentimiento en cualquier momento antes de la cirugía, ¿cierto? El paciente puede haber firmado el consentimiento y después tomó otra decisión. Por eso también se debe hacer antes de. Y después el paciente decidió que no quería que se le realizara. El paciente está en todo su derecho posteriormente de revocar ese consentimiento. De decidir que ya no quiere que le realicen ese procedimiento ni esa cirugía. Pero antes, ¿cierto? Ahora, que el paciente firme el consentimiento, le hagan la cirugía, le hagan el procedimiento y después diga, es que yo no quería que me lo hicieran. No, debe ser antes de la cirugía. Satisfacción del paciente por la información recibida y evacuación de sus dudas, ¿cierto? El paciente debe quedar totalmente satisfecho de que todas esas dudas, todas esas interrogantes que él tenía respecto a ese procedimiento, a esa atención en salud que se le va a brindar, están claras, han sido resueltas. Fecha y firma aclarada del médico, paciente y testigos si la hubiere, ¿cierto? Entonces ya dijimos que lo ideal es que un consentimiento tenga testigos, pero si no, lo mínimo que debe tener es la firma del médico y del paciente. El médico que tratante. Consideraciones finales. El diligenciamiento adecuado del consentimiento informado no es una licencia para ejercer una mala práctica. No inhibe de responsabilidad en el caso de estructurarse una mala práctica, negligencia, inoportunidad o impericia, ¿cierto? Que el médico no haya hecho lo que le correspondía, que el médico no haya hecho oportunamente ese procedimiento, es decir, que haya actuado tarde, de forma tardía, o que no tenga el conocimiento necesario para hacerlo. Esas son esas tres cosas, negligencia, inoportunidad o impericia. Y demostrarse esta en el proceso. Entonces, si se llega a demostrar impericia, negligencia o inoportunidad, el médico puede ser sancionado de forma legal, ¿cierto? Así haya hecho un consentimiento informado. Porque estas tres cosas no tienen que ver. El consentimiento simplemente fue informarle al paciente todos esos riesgos que tenía la cirugía. Pero si se logra demostrar que a consecuencia de un error médico que podía haberse solucionado, ocurrió ese inconveniente con el paciente, esa complicación, el médico puede ser sancionado de forma legal. Al no realizar consentimiento informado o realizar procedimientos adicionales, el médico está trasladando o derivando la responsabilidad del riesgo no advertido hacia él. Entonces, lo que dice aquí es que si el médico no diligencia ese consentimiento y no lo hace firmar por el usuario, cualquier cosa que pueda ocurrir en esa cirugía, incluyendo los riesgos previsibles o naturales de la cirugía, él se va a hacer responsable.
Entonces, por eso es necesario que el consentimiento informado siempre esté. En el otro caso, aún en presencia de una práctica respetuosa, la ausencia o inconsistencia del consentimiento puede originar un fallo contrario o una conciliación. Entonces, las inconsistencias que veíamos ahora, que se haga de forma global y no por paciente, que no esté la firma del paciente ni del médico, que no se haya diligenciado. Aún así, en esa práctica, si ese consentimiento presenta inconsistencias, esas inconsistencias hacen que se asuma como una ausencia, como si no estuviera. ¿Por qué? Porque no se diligenció correctamente, porque no tiene todos los requisitos que debe tener un consentimiento informado. En esos casos es como si no estuviera y le puede ocasionar al médico igualmente unas sanciones penales. Los médicos generalmente se amparan por pólizas de responsabilidad civil. Esas pólizas se hacen cargo en el caso de que las sanciones sean de dinero, ¿cierto? Esas pólizas se encargan de pagar esas sanciones o esas multas. Pero hay casos sumamente graves en los que no solamente el dinero es suficiente, sino que el médico debe ir a la cárcel, ¿cierto? En esos casos, esas pólizas no van a parar al médico, de pronto lo ampararán facilitándole abogados, ¿cierto? Pero ese médico va a recibir ese tipo de sanción de acuerdo a la gravedad de la situación. Así haya diligenciado un consentimiento informado. ¿Por qué? Porque en ese proceso legal se dieron cuenta que había sido por alguna de estas causales, o por negligencia, o por inoportunidad, o por impericia. Niños, ¿tienen alguna duda? Niños y niñas. Profe, ¿qué es impericia? Que no tenga el conocimiento necesario. Que le haga un procedimiento y no tenga ese conocimiento para hacerlo. Eso es impericia, falta de conocimiento, falta de aptitud con P. No de actitud, sino de aptitud. Ok. ¿Tienen dudas? No. ¿Qué les pareció el tema de la historia clínica? ¿Qué fue lo diferente que vieron? Aparte de lo que ya habían visto con el profesor Gustavo de la 1995. Pues fue lo último que estaba explicando. La de la electrónica. Sí, la historia La historia clínica electrónica. Y ya habían visto todo lo otro, los tipos de archivos, las características, todo. ¿Y ese tema de consentimiento informado era nuevo del todo o ya habían visto algunas cosas? No, el consentimiento informado no. ¿Ya habían visto algo de consentimiento informado? No, pues que yo me acuerde, no. Los niños de Caldas con Hernán, ¿vieron algo de consentimiento informado? No, profe, nosotros no. ¿Y de historia clínica que habían visto? Sí, vimos un poquito. Pero ya se les complementó, entonces hoy con lo que yo les di, se les complementa la información. Sí. ¿Qué les parecieron esos dos temas? Son temas muy importantes. La información es comprensible, todo les quedó claro, tienen dudas. Sí, pues yo entendí todo. Y Creo que es primera vez que entiendo tanto algo. Qué bueno, me alegra mucho. María del Pilar, ¿qué te parecieron los temas? Muy bien, profe, los entendí bien. Qué bueno. Andrea, estás muy callada hoy. No te he escuchado hablar. Hola. Estás muy callada. ¿Qué te parecieron los temas hoy, Andrea? Muy complementarios a lo que ya habíamos visto. Sí, o sea, algunas cositas eran las mismas que ya habían visto, digamos que recordaron esa parte.
pero Sí, los habíamos visto por encimita. exacto, yo procuré ampliarles mucho esos dos temas porque son muy importantes para que les quedara muy clara esa información y muy completa, lo más completa posible. Alejandra, estás muy callada. Alejandra, Profe, sí, no, yo entendí. Sino que nosotros ya habíamos visto eso, solo que usted lo complementó hoy. muy bien. Juliet, Hola, profe. estás muy callada hoy. Profe, es que como hay bastante bullita, entonces por eso no prendo mucho el micrófono. Ah, bueno, Usted sabe que nosotras para hablar estamos solas. bastante. Niñas, entonces, el lunes, Dios mediante, vamos a retomar el tema de copagos y cuotas moderadoras porque es un tema que lo tenemos que tener muy claro. Lo vamos a articular con todas esas normas que hemos visto de población especial, de población víctima de violencia intrafamiliar y sexual, que es la circular 00016, con la 412. Sí, porque yo todavía no tengo muy claro eso. Exacto. Entonces, vamos a articularlo con la 412, con la circular 0016 y con las poblaciones especiales del listado censales. Vamos a ver cómo se articula el acuerdo 260 con todas esas otras normas y qué pasa con toda esa población, especialmente en el régimen subsidiado. Y en el contributivo, entonces vamos a ver cómo se aplican los copagos y las cuotas moderadoras, que de pronto ustedes vieron un cuadrito donde están en una parte están los rangos, en otra están los valores, en otra están los topes o los porcentajes. De pronto se enredaron un poquito con eso, pero entonces vamos a aclararlo el lunes, Dios mediante. Hasta aquí ya terminamos para las niñas de Medellín a admitir. Para los niños de Caldas ya terminamos el repaso de estos temas importantes en el tema de admitir y ya comenzamos todos el lunes a afiliar. A partir del lunes 13 comenzamos a afiliar. Listo, profe. Profe, Profe. las diapositivas hay que pasarlas también. Las diapositivas también, pero entonces, por ejemplo, en el caso de terminología médica, que hay un montón de listados de significados de palabras, esos listados los podemos imprimir después, para que no tengan que pasar tanta información al cuaderno, solamente los conceptos básicos. Ah, bueno, profe. Exacto, ahorita ya les voy a montar, entonces a Q10 les voy a montar los dos temas de hoy, historia clínica y consentimiento. Se los voy a subir al Q10 para que los empiecen a pasar al cuaderno. Les voy a mandar ya también los links de los videos de esta clase de hoy, de las clases de hoy. Y les voy a mandar el link de YouTube también al WhatsApp para quienes no lo tienen, lo puedan ver directamente en YouTube, la repetición de esta clase. Y ya entonces quedan, no, entre comillas, en vacaciones, porque me voy a poner a hacerles el taller que van a realizar entre hoy y el domingo. Profe, es muy largo. Tiene más de 20 preguntas y menos de 30. Esos son los datos que les puedo dar. Bueno.